¿verdad? Una serie de mensajes titulada Estamos Construyendo, y va todo dirigido al aspecto de familia. Estamos creyendo en el nombre poderoso de Jesús, por las familias de nuestra iglesia, ¿verdad? Por todo lo que es, no solamente a los que vienen a la iglesia, sino por las familias de la iglesia. Estamos tomando 21 días de diario devocional. Usted está viendo en las plataformas digitales cómo se comparte un verso por día, alguna temática, y la idea con todo eso es que usted se involucre en practicar ese hábito. Son unos 21 hábitos que toda familia debe practicar para que sea una familia firme, y que usted practique el hábito, que ore, ¿verdad?, en base a ese verso bíblico y por ese hábito, y que le creamos a Dios definitivamente por lo que pueda hacer en las familias. La semana pasada estuvimos viendo ese verso bíblico que Josué determina servirle al Señor en medio de una decisión. Era el discurso de despedida de Josué y él determina servirle al Señor. Tenía una inquietud en esa despedida, y la inquietud era a quién le iba a servir toda la gente que en un momento dado lideró. Él lideró toda esta gente, y luego de liderarla, su inquietud era que le fuera fiel, que le fueran fiel a quien él le fue fiel, que le fueran fiel al Dios que él le sirvió, que le fueran fiel a Jehová. Y él dice: yo no sé qué ustedes van a hacer, aunque tienen que decidirse, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Una de las cosas que dijimos fue, y me gustaría que si no has visto el mensaje vayas al canal de YouTube, lo puedas ver, Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas en YouTube. Allí están todos los detalles, pero una de las cosas que resaltaba, ¿verdad?, en medio del mensaje, era el hecho de que puede ser fácil en nosotros. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero es más fácil en nosotros creer en servirle al Señor, en nosotros decir voy a servirle al Señor. Pero si se nos hace difícil a cada uno de nosotros como individuos servirle al Señor, imagínate involucrar a toda nuestra familia y determinar por nuestra familia que le sirvan al Señor. Y estuvimos viendo algunas cosas en detalle de esos versos, poderlo entender mejor, entramos a profundidad en algunos aspectos. Hoy yo quiero resaltar un verso en específico, ¿verdad?, de ese libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y quiero que me acompañes, Deuteronomio, el capítulo 6, y en base a eso establecer algunas ideas en esta noche. Culminamos el mensaje diciendo que todos nosotros, y esto lo voy a repetir de continuo, quizás en todas las enseñanzas que estemos viendo en estas próximas semanas, todos nosotros debemos de estar comprometidos a instruir a nuestra familia en los caminos del Señor. Todos nosotros debemos de comprometernos, y que esta temporada sea para eso, para hacer un esfuerzo adicional por instruir, ¿verdad?, a nuestra familia a servirle al Señor, a que puedan estar en los caminos del Señor. Y yo digo que tenemos porque es un mandato, lo estuvimos viendo en la serie de mensajes anterior, el de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos, era un mandato de nuestro Dios. Así que nosotros como creyentes debemos, ¿verdad?, y tenemos que estar comprometidos con esa misión de instruir a nuestra familia en los caminos del Señor. Todos nosotros, número 2, tenemos que proponernos como metas el ver, lograr y tener esa efectividad de poder instruir a nuestra familia a hacer servirle al Señor. Debe ser una meta individual de cada uno de nosotros. Tenemos que proponérnoslo como meta. Número 3, nosotros debemos de programar tiempos formales para eso. Debemos de programar tiempos formales para eso. Estuvimos hablando un poquito la semana pasada y yo voy a abundar un poco más semanas próximas. Pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, mi consejo es que comiences haciéndolo con los de tu casa. Que comiences haciéndolo con los de tu casa. Que hayan tiempos formales de oración. Que hayan tiempos formales de estudiar la palabra del Señor. Yo lo decía la semana pasada, en mi casa se practicaba. En mi casa se vivía. Nosotros teníamos los famosos cultitos. Lo decía la semana pasada. Hoy mi hermano es pastor asociado en nuestra iglesia en Calle y lo mencionaba la semana pasada. Pero su primer cántico, su primera predicación fue en la sala de nuestra casa. En un cultito, nosotros por las noches, hay unos libros que leíamos. Y mi hermano consigue esos libros para ahora leerle a su hija en tiempos formales. Consiguió los mismos libros de yo no sé cuántos años atrás, de 40, yo tengo 40 años. De 40 años atrás, consigue los mismos libros con las mismas gráficas que su hija. Las gráficas no le gustan, pero él le hace los cuentos porque son unas gráficas viejas.
pero tiene tiempos formales. De la misma forma, ¿verdad? Yo les decía, como en mi casa, hay unos tiempos formales para orar, para poder compartir la palabra del Señor, y debemos de promoverlos, debemos de programarlos. Todos nosotros tenemos que promover el tener tiempos a solas con Dios, mandar a nuestros hijos a orar. Que el padre esté en la casa y se encierre un tiempo y ore, que la madre se encierre un tiempo y ore. Debemos de promover el tener esos tiempos a solas con Dios. Tenemos que promover prácticas diarias que nos acerquen a Dios. Prácticas diarias que nos acerquen a Dios, como una de ellas, y yo creo que se debe de hacer de continuo en la casa. Por ejemplo, el tiempo de la cena, de la comida, puede ser un buen tiempo para esto, aunque no es muy prolongado el que se tiene, pero para orar juntos. Se debe orar juntos y abundaremos más adelante en ello. Te decía que quería abundar en un verso específico del libro de Deuteronomio, y me va a dar el pie forzado en buen puertorriqueño de poder establecer las ideas en esta noche. Mira lo que dice la palabra del Señor, ese capítulo 6. Voy a ir de inmediato al verso 7. Y dice, y las repetirás a tus hijos, refiriéndose a las enseñanzas, refiriéndose a las directrices que se había recibido, a la palabra que se podía recibir. Yo creo que tú lo recibas en el día de hoy, por supuesto, a esta palabra. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, ¿qué dice? Estando en tu casa. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Y qué más dice? Y andando por el camino. ¿Qué dice? Al acostarte y cuando te levantes. Tú vas a tomar esta palabra y la vas a repetir a tus hijos. Esa palabra repetir, refiriéndose a la enseñanza, decíamos la semana pasada que a lo que se dirigía era a señalar. Vas a señalar por la palabra. Esta gente tendría que vivir por la palabra. A los hijos se les tendría que decir, la dirección que vas a tener, la dirección que tú vas a llevar, es por la palabra. Esa es la palabra que nosotros dijimos la semana pasada, que significaba perforar intensamente. Era el famoso taladro que se me quedó. Y hoy también se me quedó porque no voy a abundar en él. Pero es perforar intensamente por la palabra, por la palabra, por la palabra. Vivir por la palabra. Por la mañana la palabra, en la noche la palabra del Señor. Perforar intensamente. En ese sentido figurado, lo que significaba era inculcar. Es una responsabilidad en cada uno de nosotros, los que somos padres, el inculcar a nuestros hijos por la palabra. Yo quiero extender el pensamiento más allá de los hijos. Yo quiero extender el pensamiento a lo que es el aspecto familiar. Nosotros debemos ser responsables de inculcar a otros por la palabra. Hoy yo quiero mostrarte cómo lo debemos hacer y cómo lo podemos hacer. Quizás tener una herramienta que nos ayude en ese inculcar, en ese perforar intensamente, en eso que es señalar, pero sobre todas las cosas que estuvimos viendo la semana pasada, que era enseñar diligentemente. Yo no sé si tú recuerdas ese pensamiento cuando yo te dije que uno de los grandes errores que comete la gente al compartir las buenas nuevas de salvación es que no son diligentes. Entonces piensan que el perforar es atosigarte la palabra, atogender, y si no la recibes te lleva el diablo. Entonces pues nadie quiere saber de ti. Entonces no entienden el aspecto de diligencia. Hoy yo quiero mostrarte cómo lo vas a hacer, cómo vamos a ser diligentes y cómo podemos lograr ese repetir la palabra a nuestros hijos, a nuestra familia. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente para entrar en un detalle. Dice la palabra del Señor, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Repítelo a tus hijos una y otra vez. Repite la palabra una y otra vez. Repite la instrucción una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Mira esto. Habla de ellos en tus conversaciones. ¿Y dónde dice? La Nueva Traducción Viviente dice, cuando estés en tu casa. Háblalo en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Y yo te pregunto en el día de hoy si en tu casa se habla la palabra de Dios. Yo te pregunto si en el día de hoy tú sacas un espacio de tiempo. Es lo que yo quisiera que comiences a hacer. Que sacas un espacio de tiempo, por ejemplo, para conversar del mensaje del domingo.
lo que se compartió en la casa del Señor. Fíjate que uno de los grandes errores que cometen las familias es resaltar más lo negativo que surge en la iglesia que la palabra que se pudo haber predicado. ¿Tú sabes cuántas familias la discusión es lo que pasó en aquel ministerio, lo que pasó en el culto, lo que hizo aquella, la ropa que se puso la otra? Sales de aquí, estás almorzando y lo que comienzas a ver es todo lo malo que pudo haberse manifestado en el servicio, lo menos que hablas es la palabra. En la mesa no solamente estás tú, están tus hijos, hay gente que está compartiendo contigo y el día que lo invitaste, lo primero que te va a decir es, rayos, si lo que tú me vas a meter es en eso. Esa dinámica se suele dar. Y yo te pregunto en el día de hoy si tú estás consciente una vez más de esas conversaciones en la casa. Y si las conversaciones en la casa son la palabra. Si tú estás hablando del problema que se está viviendo, pero con el problema que se está viviendo tú traes a consciente lo que dice la palabra del problema y cómo se puede sobrellevar. Son las conversaciones en la casa. Y mira el final del verso, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando nosotros miramos esa palabra estando de la Reina Valera, estando en ese verso en la casa, estando en la casa, lo que significa es en el original sentarse adecuadamente. Y esto es lo que me va a ir dando la base para lo que te quiero enseñar hoy. Fíjate que te está diciendo las conversaciones que tienes. Pero esa palabra en el lenguaje hebreo, no siendo tan amplio, se utilizaba en el momento de referirse a la hora de sentarse. O a las niñas, cuando uno le dice, a mi hija yo le digo, siéntate correctamente, tápate. Yo tengo pantalón, no me importa, tápate. Aprende a sentarte correctamente. Como cuando tú estás en una mesa y estás en un lugar que se requiere una ética, que se requiere ya una etiqueta, que se requiere una serie de modales, tú te tienes que sentar correctamente. Esa palabra estando en la casa se refiere a ese sentido de sentarse adecuadamente en la casa. Yo traigo esto a colación, por lo que quiero compartir en esta noche, en el hecho de que el sentarse no es algo, sentarse adecuadamente no es algo que se dice o se expresa o se habla. El sentarse adecuadamente es algo que ¿qué? Que se ve. Cuando tú llegas a un lugar y tú ves la gente sentada, tú dices, este está sentado adecuadamente, este no. Se ve. Se mira. Si entra un quiropráctico y ve a la gente, dice, este llega mañana con la columna virada, tengo un cliente. El sentarse adecuadamente se ve, se mira. Entonces comienza a decir que es en la casa. Ese aspecto de casa refiriéndose al aspecto de construcción. Él está diciendo, siéntate adecuadamente para que construyas. En la casa es que se construye. En la casa es que se edifica. Por eso es que el escritor está diciendo, yo creo que esto es poderoso, por eso es que el escritor está diciendo, vas a tener que hablarlo en la casa y vas a tener que hablarlo en el camino. Porque en la casa es que tú construyes lo que se va a manifestar y lo que se va a dar en el camino. Hoy muchas de las discusiones que se dan es en el hecho de quién está educando a los hijos. Hoy la gente dice, no, es que quieren que los maestros eduquen a los hijos. No, es que quieren que la iglesia sea los que eduquen a los hijos. Cuando los papás tienen que hacerse responsables. Es en la casa que le tienen que enseñar. Definitivamente es en la casa que se tienen que enseñar. El problema es que los hijos no todo el tiempo están en la casa. Los hijos tienen que salir de la casa. De la misma forma en familia, cada uno de nosotros nos vamos dirigiendo a diferentes lugares y nos volvemos a encontrar ¿dónde? En la casa. Como edifiquemos en la casa, es que vivimos en el camino. Pero la misma palabra que se recibe en la casa es la misma palabra que entonces se tendría que manifestar. ¿En dónde? En el camino. Y esa palabra andando por el camino lo que se refiere es en nuestro curso de la vida. En el curso de la vida. En nuestro modo de accionar.
Y yo lo que quiero traer a colación en esta noche y que tú puedas recibir por este verso, hablando en el aspecto de familia, que es en la casa donde tú construyes para que entonces te dirijas a ese modo de accionar, para que te dirijas a ese curso de la vida correctamente. Hay un detalle adicional con ese aspecto del camino. Es el curso de la vida, es el modo de accionar, pero es debido a dos cosas. Es debido a las conversaciones y es debido a las costumbres. Eso es lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de las tradiciones. ¿Dónde se distorsionan las costumbres? ¿Dónde se distorsiona la conversación que se supone que has tenido en la casa? En el camino. Por eso es la total dependencia de que en la casa se construya correctamente. Y se construye correctamente por esto. No vayas al camino. Pastor, y las cosas serán perfectas. No son perfectas, pero yo te aseguro, como te voy a mostrar dentro de un momento, que esto, cuando es inculcado, puede más. Yo te aseguro, tú que me estás viendo en el día de hoy, que si tú tomas a tu hijo, siendo quizás niño, pequeño, y le inculcas esto, cuando vaya a su modo de vida, cuando vaya a su curso de vida, a su modo de accionar, esto tendrá un peso en su vida. Pastor, ¿y el adulto está tarde? No, no está tarde. Conforme a cuánto esté dispuesto de la construcción que esté dispuesto, de la construcción que vaya a hacer en el hogar. Cuánto esté dispuesto a la construcción que vaya a hacer en el hogar. ¿Cómo construyo? Hablando de día y de noche. 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 Mi problema, una vez más, hoy escuchaba un segmento en nuestra radio, el pastor yo creo que fue muy sabio en los planteamientos, y estaban hablando, y este no es el tema, pero estaban hablando si este conflicto de Israel era la señal para lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo fijado en eso. Y cuando yo escuchaba la mayoría de los planteamientos que establecía un sector de la gente que llegó a opinar y llamadas telefónicas, yo tenía un issue, yo tenía un problema. ¿Y cuál es el issue? ¿Cuál es el problema? Que siempre se mira un evento tan glorioso, una vez más, por la tragedia, siempre se mira por lo fatídico, y hoy analizaba algo adicional, siempre se mira por la exclusión y no por la inclusión. ¿En qué sentido la exclusión y no la inclusión? Que la mayoría de la gente lo que está pendiente es a que se queden. ¿Cuántos se van a quedar? Llamó una persona y dice, no, porque hay gente es que la Biblia dice esto de las iglesias, así que gente de las iglesias se tiene que quedar, porque la Biblia dice. Entonces tú estás viendo en el aspecto de que cuántos se quedan y quiénes se tienen que quedar, en vez de pensar en la iglesia gloriosa, en lograr tener una iglesia sin mancha, y no estamos hablando de esto, de estructura y de cuatro paredes, estamos hablando de cómo nosotros podemos seguir aspirando a que se manifieste lo glorioso de Dios en nuestra vida y que Él venga a reinar, pero es todo lo contrario. ¿Y por qué lo traigo a colación? Por el hecho de que yo considero que el día y noche de mucha gente se queda medio en el fracaso porque se limita solamente a ese sentido. Si algún día te vas para el infierno, te vas para el cielo. Cuando esto es mucho más. Esto es para nuestro día y para nuestra noche. Pastor, ¿a qué te refieres a tu día y a tu noche? Para toda la vida. Para todo lo que pasa en el camino. Y para todo lo que pasa en el camino, nosotros tenemos que tener la capacidad de la casa poder edificar a través de esto. Todo. No me lo tienes que dar, gracias. Todo, ¿me estoy explicando? Estamos sentados adecuadamente en la casa, construyendo. Miramos lo que construimos. Dentro de la casa construimos. Hay un curso de vida que construir, hay un modo de acción. Se da por conversación y por costumbre. Todo eso debe ser en la casa. Todo eso debe ser en la casa. Pero que dice el libro de 2 de Timoteo, entonces, para poder vayamos quizás a la acción.
Y la semana pasada también miramos estos versos, no abundamos en ellos. Hoy quiero mostrarte unos detalles de él. En la vida de este muchacho, donde yo creo que se ejemplifica lo que yo quiero que recibas en esta noche. Y miremos lo que le dice el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Y mira cómo Pablo le escribe, mira cómo Pablo se refiere a él, ¿verdad? Teniendo una relación estrecha. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. ¿Qué dice? Amado hijo. Aquí está lo importante de la relación y lo estrecha de la relación. Lo trataba como un padre, un hijo, en unos aspectos en específico. Dice la palabra del Señor: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuándo? De día y de noche. Siempre, siempre en una conexión con Dios. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Dice el verso 5, trayendo a la memoria. Trayendo a la memoria. ¿Y qué traía a la memoria? La fe no fingida que hay en quién, en ti. Él dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa palabra memoria refiriéndose a recordar reflexivamente. Era un momento de reflexión, y en el momento de reflexión Pablo lo que dice es: yo me estoy acordando de esa fe no fingida, de esa fe sincera, de esa fe decidida que tú tenías. Yo me estoy acordando de eso. En un momento no tan adecuado de su vida, tanto en la de Pablo como en la de Timoteo, él le está diciendo: me estoy acordando de esa fe sincera que tuviste. Yo estoy reflexionando en esa fe decidida que tú llevaste. Dice la palabra del Señor: el cual habitó primero en tu abuela Loida. Ahí la caballota de verdad. La gente de afuera no va a entender ese término. Aquí caballo es bueno. Hay otros lugares que caballo es como si fuera bruto. Y aquí caballo es como de bueno. Era Loida. Si este muchacho llegó a tener esa fe, fue gracias a Loida, a la abuela. Que la abuela tuvo que haber construido en la casa. A Loida, y dice la palabra del Señor, y en tu madre Eunice. O sea, Loida fue capaz de que Eunice lo viera, y Eunice fue capaz de que Timoteo lo viviera. Lo vive Loida, lo vive Eunice y lo vive Timoteo. ¿Dónde? En la casa. ¿Para dónde? Para el camino. Dice la palabra del Señor: en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este hombre podía estar pasando lo que pudiera estar pasando. Y ahora Pablo le está escribiendo y le está diciendo: para. Tú sabes la construcción que hay en ti. La construcción que te enseñó tu abuelita. La construcción que viste de tu madre y la construcción que está dentro de ti. Por eso yo te digo ahora que reflexiones, porque esa palabra consejo de la misma forma es una reflexión, que reflexiones para que se avive eso que está dentro de ti, para que se active eso que está dentro de ti. Porque si eso que hizo tu abuela, tu madre, fue grande, mucho mayor fue la experiencia que pudiste tener al acercarte conmigo.
y eso es lo que le está diciendo Pablo, por mi imposición de las manos. No se mira a mencionar al padre, no se mira a mencionar al abuelo. Nosotros quizás podemos presumir que no tenía padre, que no tenía abuelo, no había una figura quizás varonil en la vida de él, pero la abuela no dejó de hacer lo que tenía que hacer, la madre no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Este hombre comienza a que se manifestara algo, pero aún teniendo quizás la necesidad de esa figura paternal, Dios le envía a uno que le enseña, Dios le envía a uno, sin adelantarme al mensaje, que le modela, que impone sus manos sobre él y que es capaz de recordarle lo que tendría que hacer, aún en los momentos que pudiera estar viviendo, para que se manifestara que en el camino se pudiera manifestar la valentía que produce el Espíritu de Dios, la valentía que produce no solamente el Espíritu de Dios, todo lo que se había construido en su vida por la palabra, lo que se le había enseñado por la palabra, entonces manifestaba valentía y echaba a un lado la cobardía. En el camino era donde iba a necesitar poder, en el camino era donde tenía que vivir en amor, en el camino era donde tenía que vivir en dominio propio. Pero si no hubiera conocido por la abuela, la madre y el Pablo que se lo dijera, pero que no solamente se lo dijera, se lo modelara, este muchacho ahora en el camino, en el tiempo difícil, no lo podría manifestar. Y de la misma forma nosotros tenemos que reflexionar, de la misma forma nosotros tenemos que pensar. Y yo te aconsejo que cada día en tu vida haya una construcción por la palabra y que puedas creer que por el Espíritu de Dios en el camino vas a ver su poder. En el camino vas a ver en el nombre poderoso de Jesús la valentía que necesitas. Vas a actuar en el amor y se manifiesta el dominio propio, lo que se necesita en el camino, lo que necesitaba este muchacho que pudo tener desde que se crió. Creció aprendiéndolo. Y yo lo que quiero que tú reconozcas en el día de hoy es que no solamente creció aprendiéndolo, él creció viéndolo. Loida se sentaba bien. Eunice se sentaba bien. Pablo se sentaba bien. Y lo mínimo que este muchacho podía hacer era sentarse bien. Y eso es lo que yo quiero que tú reflexiones en esta noche. Mira el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, que también lo vimos la semana pasada, para entrar en unos detalles que no entramos la semana pasada. Y mira qué poderoso. 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 10. Mira lo que dice el verso 10 y mira cómo Pablo ahora le escribe, para que tengamos un panorama un poco más claro de estos versos que vimos en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: pero tú has seguido. Tú has seguido. Hay traducciones antiguas que dicen: tú has comprendido. Tú has comprendido. Tú has seguido de cerca. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú has seguido de cerca. Tú has comprendido. ¿Qué has seguido de cerca y qué había comprendido? Pablo dice: mi doctrina. Mi doctrina. Tú has aprendido conducta. Tú has comprendido propósito. Tú has comprendido, pero no solamente has comprendido, tú has seguido de cerca fe. Tú has seguido de cerca longanimidad. Tú has seguido de cerca amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Y qué dice? Y de todas ellas me ha librado el Señor. Tú has estado de cerca. Pablo le dice a Timoteo: tú has estado de cerca. Y porque has estado de cerca, has comprendido. Porque has estado de cerca, tú has comprendido. Tú has comprendido lo que yo he pasado. Y no solamente has comprendido lo que yo he pasado, has comprendido y has estado de cerca en cómo lo he vivido. Y no solamente cómo lo he vivido, cuáles han sido los resultados que se han manifestado de ello.
De cerca. De cerca. De cerca. No hay forma en que nosotros podamos creer por nuestra familia si nosotros no nos volvemos un modelo a seguir para ellos. No hay forma. No hay forma. Él está diciendo mi doctrina. Él está diciendo mi enseñanza. Él está diciendo conducta. Él está diciendo mi modo de vida. Él estaba viendo el modo de vida de Pablo. Él estaba viendo la enseñanza de Pablo. Él estaba hablando de propósito. Él estaba viendo cómo se exponía hacia Dios cuando realizaba las cosas. Y no solamente eso, que trae unos cuantos frutos del Espíritu manifestados en él para que este muchacho viera que de la misma forma se podía manifestar en su vida. De cerca. Mi oración en el día de hoy es que tú te vuelvas una vez más un modelo para tu casa. Un modelo para tu casa. Más allá de las meras palabras, son las acciones lo que la gente creerá. Por eso es que el mensaje de juicio no es tan efectivo, a mi consideración. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo la capacidad de juicio. Y como yo no tengo la capacidad de juicio, lo único que voy a recibir en mi vida es eso mismo, juicio de la otra parte que yo enjuicié. Yo no puedo modelarte juicio. Yo te modelo la misericordia de Dios en mi vida y cómo la apreciación a esa misericordia hace que yo actúe de una manera diferente. Yo te modelo la gracia de Dios en mí y cómo por la gracia de Dios, esa influencia divina en el corazón se refleja en mi vida y ahora me vuelvo ese modelo que si te fijas en mí, puedes considerar poder vivirlo. Pero cuán difícil se nos puede hacer en nuestra vida. Cuán difícil se nos puede hacer a cada uno de nosotros poderlo implementar en nuestra familia. Una vez más, mira cómo este hombre Pablo le habla a este muchacho. Mira el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero mira lo que dice el verso 14, mira lo que le está diciendo el modelo, mira lo que le está diciendo a la persona en que se le estaba fijando. Pero persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo ¿qué? ¿Sabiendo qué? ¿De quién aprendiste? Sabiendo de quién aprendiste. Y tú tienes que salir de este lugar al exponerte a esta palabra siendo responsable en el hecho de que tendrás que enseñar. Si tú te metes eso en la cabeza, actúas diferente con tu familia. ¿Sabes cuántas veces me he tenido que morder la lengua? Si digo lo que quiero decir, por lo que represento. No es la familia nada más, fuera de la familia. Si tú como jefe reaccionas de una forma, tus empleados se supone que reaccionen de la misma forma que tú reaccionaste. Yo me llevo a mis empleados para que vean cómo yo trato al cliente, para cuando ellos estén solos con el cliente, sepan cómo los tienen que tratar. Porque si me echan a perder el cliente, se va el salario de ellos a pique y el mío también. Es el modelaje, es cómo uno se proyecta, es cómo uno funciona. Mira una vez más como él le dice, persiste en lo que aprendiste, persiste en lo que te dije en los versos anteriores, persiste en lo que aprendiste, persiste en lo que creíste, en lo que te persuadió, sabiendo de quién, él se incluye, de quién aprendiste. Y yo no sé si tú puedes recibirlo en el día de hoy y esa responsabilidad que hay en tu vida, recibirla en el día de hoy. Mira el verso 15, y que desde la niñez has sabido, ¿qué dice?
La Sagrada Escritura. Fue en la casa que edificaron, fue en la casa que lo construyeron. Desde muchachitos te saben la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y eso es lo que yo quiero recibir. Recibo en el día de hoy. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Mira una vez más, esto es para que lo enseñes, para que redarguya, para corregir, definitivamente para corregir, para instruir en justicia. Mi mensaje en el día de hoy es, una vez más, que más allá de meras palabras, tú estés consciente que el peso de la construcción que nosotros hacemos está en lo que modelamos. El peso de estas palabras de Pablo hacia la vida de Timoteo estaba en quién era él, estaba en lo que él había hecho. Él se atreve a decirle, escucha bien, aprendiste de tu abuela, de tu madre y aprendiste de mí. Mira muy bien de quién has aprendido. Este hombre teniendo esta metáfora entre padre y un hijo, estableciendo esa relación cercana que podían tener, a lo que iba era a esa mentoría espiritual que este muchacho quizás necesitaba en su vida, como muchas veces nosotros nos tendremos que volver mentores espirituales en la vida de otros. Lo que pasa es que volvemos, lo que queremos es decirle lo que dice la Biblia, decirle lo que dice la Biblia, y muchas veces exigimos más de lo que nos exigimos a nosotros mismos, y es tiempo de que cuando tú consideres que vas a ser un mentor, pues consideres que debieras vivir lo que le estás diciendo a otros que tengan que vivir, y que el mismo esfuerzo que hay en tu vida para poderlo realizar, sepa que lo tiene que pasar también la otra persona. Este Pablo se pone en la posición de Timoteo, pero se pone en la posición de Timoteo en lo que ya vivió, en lo que ya experimentó y en el fruto que pudo tener, y se vuelve un mentor espiritual. Él se vuelve, y escucha bien, porque por esto es que te estoy mostrando todo esto en esta noche, para que tú lo puedas aplicar en tu familia. Él se vuelve apoyo y cuidado en la vida de Timoteo. Era de apoyo, era de cuidado con la palabra. Se construye apoyo, se construye cuidado en la casa, pero en el camino estoy contigo de día y de noche por la palabra, la que vivo yo, la que vives tú, la que podemos vivir juntos. Era apoyo y era cuidado, era ese desarrollar espiritual. Este hombre Pablo en la vida de Timoteo era una transmisión, era un transmitir constante de la enseñanza, era un transmitir constante de la palabra de Dios. Algo se tiene que aprender, algo se tiene que vivir, y es mejor si lo aprendemos y lo vivimos juntos. La familia, si entendiera que cada proceso que se puede tener como familia, que van a pasar, es imposible que no pasen, pero si aprendemos juntos y si transmitimos enseñanzas dentro de todo, créeme que la situación corre mejor, no importa la que se puede estar viviendo, mucho más si es posicionada en el aspecto de la palabra. Y este hombre Pablo, para mostrarte una cosa más y voy a orar, se vuelve en la vida de Timoteo una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual. Esta palabra autoridad espiritual, distorsionada muchas veces, rechina en oídos de algunos por ser víctimas del abuso de ella. Pero créeme que si algo tú debes de aspirar en tu vida, en el aspecto familiar, es en ser en esa autoridad espiritual. La autoridad espiritual en momentos de tristeza, aún experimentándola, se para firme. Y lo que le transmite a otro es la seguridad que se puede tener en Dios. En momentos de escasez, sabiendo que existe la escasez, va a hacer todo lo posible para que en el hogar y para que en la familia haya provisión. En momentos de guerra, será ese ente que en su momento
provoque la paz y que trate de llegar a un diálogo. De eso se trata la autoridad espiritual. Pero es más fácil pelear, pero es más fácil quejarse, pero es más fácil no hacer nada, es más fácil entristecernos juntos, llorar juntos, deprimirnos juntos y que se termine todo. Mucho más fácil. Somos nosotros los que tendremos que ser modelos. Somos nosotros los que tendremos que exigirnos a nosotros mismos poderlo vivir y no empujárselo a nadie. Modelarlo a la manera que nos sea posible. Aquí yo no estoy hablando de seres humanos perfectos, ni que en todas las áreas tienen todo el control de su vida, porque todos nosotros en algo vamos a tener que trabajar y en algo vamos a tener que luchar. Pero es que nos vean luchando, es que nos vean haciendo algo, es que nos vean aspirando, para que mínimo eso sea de reflexión y sea de añadidura a sus vidas. Esa es de la única forma en que nos vamos a poder ganar a nuestra familia para el Señor. Mientras estudiaba, y con esto voy a cerrar, te doy 4 o 5 puntos adicionales, recordaba y le escribía a la psicóloga de la casa. Recordaba a un psicólogo que basaba algunas de sus teorías del aprendizaje, las teorías del aprendizaje social, ¿verdad?, en cuanto al aspecto de lo que es el modelaje. Este hombre, Albert Bandura, decía que nosotros volvemos modelos y nosotros inspiramos a otros a hacer por lo que nosotros hacemos, por cómo nosotros funcionamos, que es lo que te he predicado y te he hablado hasta este instante y hasta este momento. Y hay 4 cosas que este hombre dice en su teoría para que se pueda manifestar quizás efectivamente. Y es lo que yo quiero que tú tomes en consideración para poderlo ejecutar quizás en tu casa y lo puedas ejecutar en el caminar. Número 1, que este modelaje implicaba el componente número 1 de la observación. El aprendiz va a observar. Es imposible, hermano, que tú como creyente te quejes de que te estén mirando y que te estén evaluando. Te van a mirar y te van a evaluar. El famoso comentario de, ¿y eso que eres cristiano? Vas a tenerte que acostumbrarte a escucharlo. Acostúmbrate a escucharlo. Y que no te trabaje mientras tú estés modelando correctamente. Mientras tú estés modelando correctamente no te tienes que trabajar. Tú sigues modelando. Porque hay gente que te está observando. Es el observar atentamente el comportamiento del modelo. Así aprenden. Observando atentamente el comportamiento del modelo. Mientras más te critiquen, quiere decir que más te están observando. Y si más te están observando, como modelo tiene que llegar un día contra que aprendan. Número 2, se dice que se aprende por imitación. En esta teoría es por la imitación. Después de observar el comportamiento del modelo, el aprendiz, ¿qué hace? Comienza a imitarlo. Tú lo miras aquí en la iglesia y yo he puesto este ejemplo otras veces. Aquí el que es menos, el que es más. Cuando el pastor dice levanta tus manos al cielo, aunque no sepa lo que está haciendo, ¿qué va a hacer? Haces así, jabo el ojo, ves que está levantando y tú sepas por qué lo hace o no lo hace, va para arriba. Cierra tus ojitos y levanta tus manos al cielo. Y con el rabo del ojo está mirando. Imitación. Porque si el modelo lo está haciendo y se observó detenidamente y lo está haciendo, se comienza a imitar. Y eso es lo que nosotros debemos de aspirar. Poco a poco. Creyéndole a Dios. Creyéndole al Espíritu Santo, que es aquel que convence. Yo haciendo mi trabajo. Número 3, él habla de lo que es el reforzar. Esa imitación del comportamiento dentro del modelo está acompañado de consecuencias. Él dice que está acompañado de consecuencias tanto positivas como negativas. Y si las consecuencias, yo le llamo resultados, son positivos, hay un refuerzo en la acción que se está haciendo. Ven, vamos a orar. Vamos a creerle al Señor. Vamos a vivir por fe.
En estos días una persona se me acerca y me dice, Carlos, necesito algo de ti. Después que nos echamos, dime. Chico, es que surgió esto, que eso yo hace tiempo salí de él y puede volver a mis manos. Y la verdad es que hoy no puedo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a creer por una mejor, vamos a creer por eso, mejor. Si lo tuviste hace 10 años, vas a tener una mejor que la que tienes. Vamos a creer que Dios te suple. Vamos a creer, ¿qué fe? Si yo te lo doy ahora mismo, ¿qué fe tú vas a tener? ¿Qué fe vas a hacer? Y la persona, en vez de salir triste de la conversación, salió creyendo. Dentro de 2, 3 semanas voy y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Si aquella vez vendiste bizcocho, ¿qué estás haciendo ahora? Si aquella vez vendiste polvorones, me dijiste para poderlo tener, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Con qué fe estás actuando? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Cómo va? Siempre que ve un resultado positivo de lo que se hizo, va a ser reforzado y se supone que comience a andar en ello. Pero ¿qué es lo que ve de uno? ¿Qué es, una vez más, lo que observó? ¿Qué es lo que van a imitar? Si algo yo estoy consciente, y yo lo digo una y otra vez aquí, ¿usted se cree que es chiste? Bueno, no es chiste. Cuando yo juego con el nene cuando yo juego con Ignacio, cuando yo dejo que los nenes se trepen aquí conmigo, eso no es un chiste, ni un juego, ni un relajo. ¿Qué yo quiero que esos muchachos vean en mí? Un modelo. Cuando yo aconsejo a líderes de jóvenes, yo le digo, tienes que hacer varias cosas. Entre ellas, tienes que volverte una figura de admiración. Si esos muchachos no te admiran, no te van a escuchar. Pero como ahora admiración se vuelve todo un elemento material, lo que admiran es la vida tonta que llevan estos artistas, que ellos piensan que ellos llevan. Cuando el 95%, 90% de los artistas no llevan la vida que te están proyectando que llevan. Esa gente tiene que trabajar de a vicio. Es reforzar, es que te observen, es que te imiten. Pero si algo él destaca, y con esto voy a orar, si algo él destaca es que nada de eso puede excluir el procesamiento cognitivo dentro de ellos. Y yo estoy completamente en contra de lo que te voy a decir. Si algo se debe motivar y se debe inspirar, aun cuando te observen, aun cuando te imiten, y aun cuando tú refuerces, cuando hayan esos resultados que se manifiestan de ellos, es el procesamiento cognitivo. Si algo yo estoy en contra, es de cristianos brutos, con todo el respeto de la palabra. El cristiano tiene que ser inteligente. Tiene que haber un proceso cognitivo de la palabra. Si no hay un proceso cognitivo de la palabra, tú no la crees correctamente. Y no hay una manifestación de ella correctamente. Y por eso se dan un montón de loqueras por la misma palabra. Nunca debemos de excluir el proceso cognitivo dentro de la fe. La fe es tan grande, yo no la conozco, yo no la sé explicar, pero la entiendo. ¿Cómo? Explícamela. No te la puedo explicar, te la modelo. Pero la entiendo. Yo estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Dice la palabra. Y si algo yo estoy en contra es, no. Está bien, ¿no qué? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Y tú llegas a tus conclusiones, tú actúas, tú vives y ves los resultados de Dios. Y en esta noche, ponte de pie, yo le pido al Señor, dijimos que íbamos a entrar un tiempo de capacitación, ¿verdad? Yo le pido al Señor que te dé, valga la redundancia, la capacidad para ser ese ente. Tu familia. Ese ente en tu familia se va a salvar. Que te vean a ti siendo salvo. Tu familia le va a servir al Señor. Que te vean a ti sirviéndole al Señor. Que modeles lo mejor que se pueda.
lo mejor que se pueda. Amén. Manda tus manitas al cielo. Padre, gracias, Señor.